días, amigos televidentes. Bienvenidos este lunes 17 de abril. Estamos listos para la primera emisión de Noticias 7 con importante información para todos ustedes. ¿Cómo están, compañeras? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche? Carolina, muy buenos días. Lautaro, como les habíamos adelantado esta semana, no nos acompañará, está en sus merecidas vacaciones. Sin embargo, tenemos información importante que comentarles del día de hoy. Quito amanece con lluvia y no solo este cantón, sino varios sectores o varias provincias del país. Más adelante les estaremos contando cuáles han sido las afectaciones que este fin de semana ha dejado este temporal. Hola compañeras, buenos días y excelente semana también. Hoy les contamos también que en el tema político inicia una nueva fase del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización. Empieza la evacuación de las pruebas, pero ayer, a pocos minutos de que culmine esta recepción de pruebas, el presidente presentó sus descargos en un documento de 38 páginas. Vamos a estar conversando de esto y también estará con nosotros Andrés Ortiz, abogado experto en Derecho Administrativo, para seguir ahondando el tema y explicando de qué se trata este proceso de juicio político. Pendientes entonces también a esa entrevista, por eso hacemos la invitación para que nos sintonicen a través del telégrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos de inmediato con más información. Fuertes lluvias en Guayaquil provocaron inundaciones en varios sectores de la urbe porteña. En el Fortín, un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente. La Fiscalía confirmó la muerte de 12 reos en el último amotinamiento en la penitenciaría del Litoral. Todos los cuerpos tenían impactos de bala. La Policía Nacional descartó un atentado de bomba en el sector de El Condado, en el norte de Quito. El proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso inicia la fase de evacuación de pruebas. La defensa del primer mandatario presentó sus descargos y solicitó más elementos a la Comisión de Fiscalización. En los deportes, la selección sub-17 de Ecuador se mide ante Brasil en un duelo fundamental del hexagonal final del sudamericano sub-17. La tarde y noche de ayer se registraron lluvias en la ciudad de Quito y también en el noroccidente. En Puerto Quito se alertó del desbordamiento del río Caoni. Según información compartida por el Sistema Integrado de Emergencias ECU 911, se explicó que para la evaluación de los daños provocados por la creciente se trasladó todo el personal del Cuerpo de Bomberos de Puerto Quito, del municipio de Quito y de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En pantalla estamos mirando el pronóstico por localidades del litoral, pero previamente a aquello quiero ahondar en la información que ha dado Meche, que es sobre Puerto Quito. Desde los organismos de socorro no se ha emitido ninguna comunicación oficial hasta las 22:30 del día de ayer. Se desconoce si existen personas afectadas o casas inundadas por este hecho. El río Caoni está ubicado en el noroccidente de Pichincha. Nace en el cantón San Miguel de los Bancos, para quien no lo conoce, y recorre el cantón Pedro Vicente Maldonado, como también el cantón Puerto Quito. Ayer también se informó sobre el cierre de la vía Quito-Calacalí debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro 43 en el sector de Nanegalito. Tome las precauciones, el desvío recomendado es la vía Aloac-Santo Domingo. Hace pocos minutos el ECU 91 ha confirmado que la vía ya se encuentra habilitada. Sin embargo, siguen con la recomendación de utilizar la vía Aloac Santo Domingo, y no solo para el cierre, pues veíamos el día de ayer de la Calacalí, sino también es una vía alterna para el cierre de la vía Valvanera-Payatanga-Guayaquil, es decir, la vía Riobamba-Guayaquil, que se encuentra inhabilitada por un hundimiento ocurrido en el sector de Trigoloma. Según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, el temporal de lluvia se mantendrá hasta el 18 de abril en toda la región de la Sierra. Ahí podemos observar cómo está el temporal en el litoral, y justamente vamos ahora hasta Guayaquil. Ahí también se registraron fuertes lluvias, precipitaciones durante este fin de semana que generaron inundaciones en varias zonas. En el bloque 7 de la cooperativa El Fortín, la lluvia provocó fuertes corrientes de agua en las calles, lo que cobró la vida de una persona, como estamos observando en estos momentos. Así el mal es. temporal. Justamente estas lluvias, fueron 8 horas de lluvia, como ustedes pueden ver, que provocaron estas grandes corrientes. Lamentablemente, un taxista que iba acompañado de su esposa quedó atrapado debido a la acumulación de agua
en las calles del Fortín. Los moradores de la zona intentaron sacarlo del vehículo. La mujer logró ponerse a buen recaudo, pero el taxista fue arrastrado por la corriente. La familia, los moradores de la zona y la Policía Nacional buscaron durante horas al hombre identificado como Douglas Marcillo Echeverría, de 73 años. Sin embargo, ayer domingo 16 de abril se confirmó que fue hallado el cuerpo del hombre kilómetros más allá de donde fue visto por última vez. Las imágenes realmente sorprendieron en redes sociales, se hicieron muy virales y lamentable lo que ocurrió con este hombre. Bueno, sí, las lluvias de este fin de semana en toda la provincia del Guayas generaron incidentes en otros cantones como Daule, Milagro, Naranjito y Cerecita, vía a la costa. El temporal de lluvias no solo afecta al Ecuador continental, como lo estábamos observando, amigos televidentes. En Galápagos se reportó un grupo de 15 personas atrapadas en la isla San Cristóbal debido a las precipitaciones precisamente. Así es, la noche del sábado el ECU 911 fue alertado sobre un grupo de 15 personas que no podían salir del jardín de las Opuntias, ubicado al sur de la isla San Cristóbal. El grupo estaba acampando y contaba con varios menores de edad, pero quedaron atrapados debido a la lluvia y la acumulación de agua en ese lugar. Así es, inmediatamente el servicio de emergencia de la isla coordinó la asistencia con el personal del Cuerpo de Bomberos local, del Parque Nacional Galápagos y también de las Fuerzas Armadas que se movilizaron al lugar del incidente. El Cuerpo de Bomberos informó que luego de casi 2 horas de búsqueda lograron encontrar a los ciudadanos, entonces comprobaron su estado de salud y los evacuaron vía terrestre hacia un hospital. Estas son justamente imágenes que se compartieron por parte del ECU 911 de lo que fue este rescate en la isla San Cristóbal en Galápagos. Ahora actualizamos la información de la tragedia de Alausí. La Fiscalía General confirmó el hallazgo de un nuevo cuerpo. Se trata de un hombre identificado como Elian Cuere. Con esto ya son 39 los fallecidos. El desplazamiento de tierra registrado el pasado 26 de marzo. Después de los trámites legales en medicina legal, el cuerpo fue entregado a los familiares para su sepultura. Hasta ahora se conoce por información de la Secretaría de Riesgos que al menos 50 personas continúan en condición de desaparecidas tras el deslave. Así es, son 21 días exactamente desde que se registró el deslizamiento de tierras en Alausí y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas señaló que continúan los trabajos de ejecución de limpieza de escombros, mientras que los bomberos de diferentes ciudades del país continúan desplazados y concentrados en las labores de búsqueda de cuerpos en esta zona, que lamentablemente pues afectó a más de 500 personas. Como ustedes ven, fue de grandes magnitudes esta tragedia, lamentablemente. Bueno, y vamos con otro tema, 7 de la mañana con 8 minutos. La Fiscalía General del Estado confirmó que 12 reos fueron asesinados durante un amotinamiento registrado en la penitenciaría del Litoral el viernes pasado. Además, esta institución señaló que inició de oficio una investigación previa para identificar a los responsables de las muertes y como parte de las diligencias dispuso autopsias, reconocimientos de cadáveres, versiones y otro tipo de diligencias. La Fiscalía especificó que todos los cuerpos de los reos asesinados presentaban impactos de bala. También indicó que otras personas privadas de la libertad que resultaron heridas en la revuelta fueron trasladadas a varias casas de salud en Guayaquil. El director de la penitenciaría del Litoral, Ronald Sánchez, señaló que sostienen la hipótesis de que los hechos violentos se dieron por enfrentamientos entre miembros de las bandas criminales Los Lobos, Los Tiguerones y Los Choneros. Sánchez descartó que haya datos exactos de reos fugados por el momento. Recordemos que fueron alrededor de 5 horas en donde se estaba informando sobre este enfrentamiento dentro de la penitenciaría del Litoral. Y bien, vamos ahora al sur de nuestro país, porque en la madrugada de este domingo se registraron disturbios en el interior de la cárcel de Loja, esto frente a lo cual el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, activó los protocolos de seguridad correspondientes para controlar la situación. Los incidentes violentos cobraron la vida de una persona, según reporta la prensa local. El reo asesinado iba a ser trasladado a otra prisión cuando fue atacado con armas de fuego. Los enfrentamientos ocasionaron pánico en uno de los pabellones de mujeres
quienes pedían a gritos auxilio. Esto fue registrado, como hemos visto las últimas veces, a través de redes sociales. Así es, realmente también son impactantes los videos de las personas que pudieron estar alrededor de la cárcel de Loja y en donde se escuchaba justamente los gritos en el pabellón de mujeres en donde pues se desarrolló este incidente. El SNAI, en su comunicado, que lo estábamos viendo antes en pantalla, detalla que entre las acciones coordinó la atención para que 2 internas con crisis nerviosas fueran atendidas y estabilizadas, y también se está coordinando todas las diligencias con otras instituciones para realizar pues las respectivas acciones frente a este intento de amotinamiento, así fue calificado por las autoridades, ocurrido en la cárcel de Loja. Justamente ahí está el comunicado que fue emitido ayer por el SNAI, en donde se informaba de estos incidentes que fueron registrados entre la noche del sábado y la madrugada de ayer, domingo 16 de abril. Y bien, de vuelta a la capital les contamos que la Policía Nacional descartó una alerta de bomba en el sector del Condado, esto ubicado en el norte de Quito. De acuerdo con la información oficial, la alerta de bomba fue reportada en los exteriores de un supermercado de esta zona ayer, en la tarde de ayer justamente. El guardia de seguridad del local alertó que un artefacto explosivo estaría en un taxi aparcado por 2 personas que se presentaron en el lugar y aseguraron ser supuestamente de la banda de los choneros. La policía especializada y los bomberos de Quito se movilizaron a la zona y evacuaron a las personas que se encontraban ahí. Luego de acordonar el perímetro, se realizaron las acciones oportunas y se descartó que exista algún artefacto explosivo. Esto evidentemente causó muchísima conmoción la tarde de ayer en todo el sector del condado, que estaba conociendo lo que ocurría ahí. Y es que es muy concurrido, también hay que decirlo, este sector es muy concurrido, hay varios centros comerciales también y locales comerciales, y tuvo que hacer junto con la Policía Metropolitana tuvieron que cercar un perímetro y evacuar a las personas que estaban ahí, hasta evidentemente descartar que haya este artefacto explosivo, que finalmente lo fue. 7 de la mañana con 12 minutos, momento de irnos a una pausa y regresamos con más información. No se vayan, amigos televidentes. De regreso con más información, les contamos a esta hora que el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue hospitalizado el pasado sábado debido a una fuerte infección en las vías urinarias, según informó la Secretaría de Comunicación. La Secretaría también detalló que el sábado, luego de conceder una entrevista a un medio internacional, específicamente la entrevista que salió publicada el día de ayer en CNN, el primer mandatario registró un cuadro de fiebre y malestar general, por lo que fue trasladado al Hospital Militar de Quito, en donde fue diagnosticado y se recomendó que permanezca internado en esa casa de salud para monitorearlo y que se quede en reposo mientras se administra el tratamiento correspondiente. Debido al quebranto de salud del presidente, la Secretaría de Comunicación informó que se suspendieron hasta nueva orden las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y del Gabinete previstas en la ciudad de Esmeraldas. El gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, envió un mensaje de recuperación para el presidente Lasso. En su cuenta de Twitter señaló: la presidenta de la República, Dina Boluarte, a nombre del pueblo peruano, desea una pronta recuperación de su homólogo Guillermo Lasso. Hacemos votos para que su salud mejore y continúe liderando su gestión en favor de las y los ecuatorianos, como tenemos en pantalla. Y hoy arranca la evacuación de pruebas en el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Durante esta fase, la segunda del proceso en la Comisión de Fiscalización, se receptarán todas las comparecencias solicitadas por la parte acusadora, el acusado y los comisionados. También se valorará la prueba de oficio requerida de diferentes instancias para la construcción del informe final que se presentará al Pleno. Recordemos que la primera fase culminaba el día de ayer, 16 de abril, y en el último día de presentación de pruebas del primer mandatario, a través del secretario jurídico de la presidencia, envió a fiscalización un nuevo escrito solicitando más pruebas. 2 testimonios, uno de ellos de Jaime Condoy, exgerente de Flopec, y de Andrea Poveda, exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico. También requirió los informes de fin de gestión de los últimos 6 gerentes generales de la flota estatal, así como informes y copias y actas certificadas
Demás sesiones de la Comisión de Régimen Económico de la Contraloría, de la comisión que investigó el caso Encuentro de la misma presidencia y de la normativa sobre las comunicaciones al mandatario. Previamente, el primer mandatario ya había solicitado, a través de su abogado, 32 pruebas documentales a diferentes instancias como la Asamblea, Flopec, Fiscalía, Contraloría y también la Procuraduría, además de 23 comparecencias. Anoche, también por el sistema informático de la legislatura, se presentó el descargo del señor presidente, que será conocida por la Comisión de Fiscalización en una nueva sesión que tendrán esta semana, cuando se reúnan a concretar el cronograma también para esta nueva fase, que, como bien lo dijiste, Meche, empieza el día de hoy. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Yo tengo 24 horas como mínimo para convocar a la siguiente sesión, en la que conoceremos el documento de respuesta del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y también aprobaremos un calendario de comparecencias, tanto de aquellos solicitados por los interpelantes, cuanto de aquellos por el presidente de la República y los requeridos por los asambleístas miembros de la mesa de fiscalización. Es decir, esta sesión nueva será el día martes. Justamente Fernando Villavicencio explicaba que entre las 32 pruebas que primero solicitó, el primer paquete solicitado por el presidente de la República, están 19 pruebas que fueron descartadas dentro de la comisión, tanto a la asambleísta Villavicencio como a Ana Belén Cordero. Y esto, lo que se ha mencionado por parte de los asambleístas, que proponentes del juicio político, es que impugnarán estas pruebas solicitadas por el primer mandatario. Veremos si lo hacen durante esta semana. Pero además, también por mencionar que ayer, minutos antes de que culmine este plazo de recepción de pruebas, del presidente envió un escrito de 38 páginas en la que presenta sus descargos y todos sus argumentos en defensa de este proceso de juicio político, entre ellos desvirtuando la acusación de presunto peculado, porque aseguran que se tomaron las acciones pertinentes recomendadas por Contraloría y que uno de los elementos clave, que es esta carta remitida por el exgerente Estupiñán a la presidencia, fue tramitada de la forma correspondiente. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a continuar con más información, porque este fin de semana, en un recorrido por Guaranda, se logró identificar a quienes han sido beneficiarias del bono de los 1000 días. Conocimos al hijo de Mercy Ventimilla y ponga atención a la siguiente nota, donde les contamos más de qué se trata este bono. Con la voz baja y tímida, Mercy Ventimilla nos cuenta que a sus 8 meses de embarazo se enteró que es beneficiaria del bono Primera Infancia. Su esposo es el único sustento del hogar. De ayudante de construcción cuando hay trabajo y cuando no, yo... Este bono está destinado para madres en periodo de gestación y niños de 0 a 2 años. Consta de un pago fijo de $50 mensuales y 2 pagos condicionados. El primero es de $90 al culminar el embarazo y tras haber acudido a todos los controles prenatales en una casa de salud del ministerio. Y el segundo son 2 pagos de $120 tras cumplirse el primer y el segundo año de vida del menor, siempre y cuando la madre cumpla con todos los controles de niño sano. Para recibir sus pagos de manera segura, el MIES le pide a sus beneficiarios abrir una cuenta bancaria. De esta manera han podido reducir el número de cobros indebidos de 600 a 15 mensuales. Sin embargo, se mantiene también el pago en ventanilla, pero que nos ha traído algunos problemas de seguridad, suplantaciones de identidad, estafas, etcétera, a los beneficiarios. Esta tarde acompañamos a Mercy a abrir su cuenta y a registrarla en el MIES para poder recibir esta ayuda económica. Esta me ayuda bastante porque para solventar gastos del bebé. Para beneficiarse del bono Primera Infancia, las madres que se encuentran en gestación deben acudir a los chequeos del Ministerio de Salud, quienes crean un registro y donde, dependiendo de su condición económica, pueden o no ser adjudicadas. Ahí es donde se capta, no necesitan inscribirse y bueno, solamente que estén en condición de pobreza es la otra situación. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se contacta con las madres que son adjudicadas con esta ayuda económica, pero si usted cree que puede ser beneficiaria, puede consultarlo a través de 1-800-002-002 o acercarse a cualquier balcón de servicios del MIES a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y
como ella, hay varias beneficiarias de este bono de los 1000 días que prevé dar atención al niño desde que está pues con la madre antes de nacer hasta los 2 años. Ese es el propósito que tiene pues el gobierno de reducir la brecha o digamos el porcentaje de desnutrición infantil que hay hasta el momento, Meche. Bueno, y tiene que ir a los controles precisamente para poder acceder a este bono. Y a propósito de este tema, el gobierno nacional lleva adelante jornadas de capacitaciones para la presentación de servicios de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Esta iniciativa se ha desarrollado en 35 cantones de la Sierra Centro: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. En estas jornadas se realizan atenciones a madres y niños menores de 2 años con la ayuda del Ministerio de Salud Pública, que se encarga, por otro lado, de hacer chequeos para conocer el estado nutricional de los menores, hacer un control preventivo a madres gestantes, además verificar los controles respectivos registrados en la libreta integral de salud que ya comentábamos la semana pasada, se ha renovado, y también se da consejería nutricional y sobre todo la vacunación. Desde que se puso en marcha la iniciativa de Ecuador Crece sin Desnutrición, se lleva adelante este tipo de, lo que menciona el Ministerio, captaciones y jornadas estratégicas durante los meses de abril y mayo, de tal forma que las madres embarazadas y los menores de 2 años puedan recibir una atención integral y también toda la información que requieren para evitar la condición de desnutrición crónica que justamente se da en este periodo de vida de los niños que nacen con un peso bajo y que pues no se pueden desarrollar en estos 2 primeros años de vida. Y que son pues primordiales para el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico de los primeros 2 años de vida de los niños. Con esto nos vamos a ir a una pausa, compañeras, amigos televidentes. En breve estará con nosotros Andrés Ortiz, abogado experto en Derecho Administrativo. El tema es el proceso en el juicio político al presidente de la República. Volvemos. 7 de la mañana con 25 minutos y ya se encuentra con nosotros Andrés Ortiz, experto en Derecho Administrativo, para conversar sobre el proceso de juicio político. Doctor, bienvenido a Noticias 7. Carolina, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Bueno, y para empezar a entrar en materia, quisiera conocer qué opinión le merece lo que ha sido la primera fase de recepción de pruebas de cargo y descargo que finalizó ayer en la Comisión de Fiscalización. La verdad, un poco sorprendido porque la Corte Constitucional ha sido muy clara al momento de determinar a qué ámbito debe circunscribirse el juicio político, y básicamente lo ha circunscrito a la tercera acusación, que fue el cargo por peculado. Hoy día hemos amanecido con noticias en los diarios escritos de la ciudad que los 4 asambleístas interpelantes han presentado 5 pruebas que no fueron anunciadas en la solicitud que se envió al Cali posteriormente a la Corte Constitucional. Hay comparecencias, por ejemplo, de Johnny Estupiñán, unos audios de un medio digital que tampoco fueron indicados en la solicitud, lo cual estaría vulnerando claramente la ley orgánica de la función legislativa, que establece que en el caso del juicio político contra el presidente, en la solicitud debe hacerse el anuncio de la totalidad de la prueba. Entonces, ahora vamos a ver qué va a suceder en el pleno de la comisión, a ver si esas pruebas son admitidas o no, porque a mí me llama poderosamente la atención de que de las 12 pruebas presentadas, 5 de ellas, de los acusadores, no fueron anunciadas en su oportunidad, han sido incorporadas, han sido cambiadas, con lo cual, pues, en mi criterio, se estaría violando el debido proceso constitucional, y eso pues va a meritar en su momento una revisión posterior de la Corte Constitucional seguramente. Doctor, solo para tenerlo muy claro, cuando usted menciona que deberían haber hecho ya presentar toda la prueba, ¿esto quiere decir que los solicitantes tenían que, en el momento de ingresar la petición a la Asamblea Nacional, ellos tenían que exponer ya toda la prueba y solamente las que exponían ahí son las que se pueden presentar en esta fase? No, la ley no le exigía la presentación física del documento, sino el anuncio de la prueba. Los abogados hablamos del anuncio. La ley dice que debe haber un anuncio total de la prueba. Yo puedo decir, mire, yo quiero llamar a fulano, sutano, y voy a presentar el oficio y no necesariamente tengo que tenerlo en mi poder. Lo que tenía la obligación los interpelantes era de anunciar los documentos. La ley no le exigía tener o presentar los documentos al CAL y luego que el CAL los remita a la Corte.
la obligación que tenían los interpelantes era de anunciar la totalidad de la prueba y luego en el transcurso, como usted me hizo la primera pregunta, en el transcurso de los días se tenían que ir presentando y se tenían que ir en la siguiente semana, perdón, en la próxima semana, en que se van a ir a dar las comparecencias y se van a hacer el anuncio oral de las pruebas documentales. La sorpresa es que dentro del anuncio que estaban obligados a hacerlo, no están las pruebas que el día de ayer han ingresado a la Secretaría de la Comisión de Fiscalización, por lo que le tocará en el seno de la comisión ver si admiten o no estas pruebas que no fueron anunciadas al CAL y que por ende tampoco pasaron por el filtro de la Corte Constitucional. Esas pruebas, esas 5 pruebas que son solicitadas en el último escrito presentado por los interpelantes, no fueron anunciadas en la solicitud de juicio político al señor presidente constitucional de la República. Ahora, doctor, justamente el viernes en la Comisión de Fiscalización se cuestionaba el hecho de que si es que la actuación dentro de la Comisión de Fiscalización tiene que tener la revisión de la Corte Constitucional. Por parte de los proponentes se mencionaba que la Corte Constitucional ya no debe hacer ningún tipo de revisión. Sin embargo, Fernando Villavicencio, presidente de Fiscalización, mencionaba que sí tiene que entregarse todo lo actuado por Fiscalización a la Corte Constitucional. En este caso, ¿qué podemos mencionarlo? A ver, la Corte Constitucional tiene la posibilidad siempre que cualquier dictamen o sentencia puede ser materia de revisión posterior a efectos de revisar su cabal cumplimiento. Es decir, la Corte no necesita que nadie le diga si se ha cumplido o no su sentencia porque de oficio, es decir, ella misma puede entrar a revisar si una sentencia, o en este caso en un dictamen de admisibilidad de juicio político, ha sido cumplido o no. Entonces, ciertamente, en el transcurso del juicio político, la Corte Constitucional no va a poder opinar, la Corte Constitucional no va a poder parar el juicio político, ni va a poder decir qué prueba se admite o no se admite. Lo que sí puede hacer la Corte posteriormente a la finalización del juicio político es determinar si su sentencia, en este caso, si su informe, su resolución de admisibilidad fue cumplida a cabalidad. Es decir, si los asambleístas interpelantes y los asambleístas, en definitiva del Pleno, han cumplido con la disposición de la Corte Constitucional de eliminar toda prueba que se refería al cohecho, al soborno, de solamente limitar el juicio político a la probable causal de peculado y si solamente se han presentado como pruebas aquellas pruebas que fueron solicitadas en el documento o en la demanda de juicio político. Entonces, la Corte sí tiene un control ex post, un control posterior, no anterior, pero ciertamente sí lo tiene y no lo ha hecho ahora, lo ha hecho muchas veces, como ustedes les puede constar en el tema de la sentencia que fue revisada por incumplimiento por parte de la Corte Constitucional que le costó el puesto a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, sí es verdad que hay un control, pero es un control posterior luego de que termine el juicio político, ya sea a favor o en contra de la destitución del presidente, la Corte sí puede entrar a examinar y tomar las respectivas sanciones en caso de que se incumpla su informe de admisibilidad de juicio político. Sí lo puede hacer. En este caso, si en esta revisión que haría la Corte posteriormente, si es que encuentra que hay vicios o hubo vicios durante el proceso, además de las sanciones, ¿puede cambiar o revertir la decisión que tome la Asamblea Nacional? Lo que pasa es que cuando se toma una decisión en materia de Asamblea Legislativa, sería muy forzado que la Corte Constitucional pudiera dictar. Lo único que pudiera dictar la Corte Constitucional es una medida cautelar de suspensión. Es decir, no puede revocar una decisión del primer poder del Estado, pero sí puede suspender sus efectos. Es decir, lo ha hecho muy pocas veces la Corte, pero sí puede, ante un hecho notoriamente violatorio de derechos constitucionales y ante la gravedad de lo que pudiera constituir una destitución a un presidente de la República, pudiera, a petición del propio presidente o incluso, como yo decía originalmente, de oficio, suspender cautelarmente la decisión que en su día llegase a tomar la Asamblea Nacional si es que considerare prima facie, es decir, en una primera vista, que se hubiesen violado derechos constitucionales
tanto del señor presidente como incumplimientos flagrantes al informe de la Corte Constitucional que admitió el juicio político. Entonces, si bien no puede revocarlo inmediatamente, sí puede suspender sus efectos de manera inmediata para revisar si que la sentencia o dictamen se ha cumplido conforme ellos lo dispusieron, y si no hubiese cumplimiento puede traer sanciones para aquellas personas que hubieran incumplido el mandato del dictamen de admisibilidad. Pueden haber sanciones y eventualmente, como pasó en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, si hubiera asambleístas que hubieran flagrantemente violado la resolución de admisibilidad, pudieran incluso correr la suerte de una destitución por parte de la Corte Constitucional, sin duda. Ahora, doctor, considerando los elementos que ya se han puesto en conocimiento de la Comisión de Fiscalización, ¿usted cree que existen como tal los hechos que configuran el delito de peculado? La verdad que yo realmente debo decir que desconozco realmente cuáles fueron las motivaciones que tuvo la Corte Constitucional de admitir esta última causal, que realmente es la que menos resonancia por alguna cosa pudiéramos decir, es la que menos pruebas tiene, es la que menos importancia le pusieron los interpelantes, era la que menos pruebas tenían para supuestamente demostrar. Está probado, y así entiendo que ha sido presentada, incluso me permití leer el alegato que la presidencia presentó a la Corte Constitucional, por cierto, muy bien fundamentado, muy coherente. Incluso la Corte Constitucional se dio el tiempo de rebatir cada uno de los argumentos que el presidente de la República había presentado. Se trata de contratos que no han sido suscritos en la época del presidente Lasso. Existe un superávit importante en Flopec, en la actual administración. Se han adoptado los correctivos que el informe de Contraloría solicitó. Entiendo que también leí el día de hoy que el presidente de la República ha pedido la comparecencia del almirante Johnny Estupiñán para que dé la versión de los hechos con relación a su solicitud primero de revocatoria del contrato y luego dándose cuenta de las consecuencias jurídicas que hubiese traído para el Estado terminar ese contrato, dada la posibilidad de ser demandado el Estado ecuatoriano y a pagar indemnizaciones millonarias. Luego se levantó esa terminación unilateral y el contrato pues continúa hasta el día de hoy. Entonces, más las pruebas que no han sido, que las pruebas nuevas estas que no están dentro del anuncio de la totalidad que debieron haber hecho, yo sinceramente no encuentro cómo puede la Asamblea Nacional demostrar una responsabilidad política, porque como ustedes saben, esto no es una responsabilidad penal. Aquí lo que se tiene que eventualmente probar es una responsabilidad política del presidente de la República, y está ya pues dicho hasta la saciedad por muchos abogados del Ecuador que en los delitos contra la administración pública no cabe el delito de comisión por omisión. Entonces, sino en los delitos en donde debe haber una garantía de parte de un tercero. Así que ciertamente yo no encuentro un camino válido para que el presidente pueda ser responsable políticamente de un delito que la Corte Constitucional dijo que el relato era mínimamente creíble, más aún si es que ahora va a haber pruebas que no van a poder demostrar esa supuesta responsabilidad política. Doctor, y en este caso, ¿este dictamen de la Corte dejaría un mal precedente para el país? A ver, la Corte Constitucional reconoce en algunos de sus párrafos que existieron violaciones en el procedimiento, pero llega a terminar de decir que si bien es cierto existieron errores de procedimiento, estos no alcanzan a vulnerar la garantía constitucional de la legítima defensa y del debido proceso del señor presidente. Yo sinceramente me permito discrepar me separo de este fallo de mayoría. Sinceramente no creí que iba a haber un voto de mayoría. Hay 3 votos salvados en donde tanto la doctora Núquez como la doctora Corral y el doctor Enrique Herrería son muy claros en manifestar que no hay causal de juicio político ni en el fondo ni por la forma. Y es preocupante porque la Corte Constitucional primero cambia el criterio en el caso del juicio político del vicepresidente Glass, porque dice que no hay que entrar en el fondo. En este caso dice que sí hay que entrar en el fondo, pero hace una serie de interpretaciones argumentativas, inferencias que realmente a mí me llamaron poderosamente la atención.
y creo sinceramente que la Corte Constitucional cometió un grave error al haber admitido un juicio político en estas condiciones y en esa forma, ¿no? El proceso debe cumplirse, hay formalidades que no pueden soslayarse. La propia Corte dijo que el procedimiento constitucional contra el presidente en un juicio político es agravado. Con mayor razón deben cumplirse las formalidades y no se cumplieron en este caso, no se cumplieron los plazos, se saltaron los procedimientos, hubo actas que no llegaron firmadas y la verdad que no es un buen precedente, sin duda alguna, para el Ecuador este informe de admisibilidad, sin duda alguna, no lo es. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Andrés Ortiz, experto en Derecho Administrativo. Doctor, gracias por estar en Noticias 7. Muchas gracias, Carolina. Vamos a una pausa, son las 7:39 de la mañana y luego continuamos con más información. ¿Usted quiere conocer cómo acceder a los bonos 1x30? Se lo contamos a continuación. Estamos de regreso con más información, 7 de la mañana, 41 minutos. Ramiro Sierra hizo una migración a la inversa de la ciudad, retornó al campo porque se dio cuenta que la vida era mejor. Sin embargo, durante ese camino ha atravesado otros inconvenientes. Lautaro Andrade nos relata su historia. Vamos a ver. Del mundanal ruido de la ciudad, a donde fue por supuestos tiempos mejores, Ramiro prefirió volver a la quietud del campo. Uno enseñado aquí a La Paz, imagínense aquí, o sea, los pájaros, más única bulla que se escuchaba los pájaros. Al interior de estos sembríos de maíz, cuya altura llegan casi a los 3 metros, Ramiro se mueve por lo que parecería un laberinto, pero lo conoce como si fuese la palma de sus manos. Crié aquí hasta los 17 años, unos 5 años de lo que salí de la escuela, ya me botaron al campo. A los 17 años se fue a la capital porque le ofrecieron un futuro mejor. Duró 13 años, pero la falta de dinero le hizo replantearse. Allá en Quito, por decirle, si usted no trabaja, no come. Aquí, por decirle, me voy en un vecino, aunque sea me cojo un choclo y ya me voy y me aso y me como. Y aquí, ya digo, del hambre nunca se muere. Ahora ve a la ciudad a lo lejos y está más contento. Pero claro, no todo podía ser perfecto. Sinceramente no contaba con dinero para comprar el fertilizante, el producto que necesita ahorita para el engrose. Por eso se puede caer la maíz así como esta caña que está ahí, no engrosa y esa ya no da choclo. Ramiro se encontraba escaso de recursos para conseguir los medios económicos que evitaran una consecuencia fatal: perder todos sus cultivos. Para no dejar perder maíz, tengo que vender los animales y buscar, aunque sea, que me presten o me piden por ahí. Entonces, le acompañó la fortuna. Era una conversa, sí, estaban conversando y decían que están pues viendo que van a aprobar unos préstamos y yo me voy a ver si de pronto apruebe, porque sinceramente aquí nunca se ha oído de eso. Destino o casualidad, Banecuador le otorgó $3,000 a 5 años plazo y sin garante. Así se convirtió en el primero de su comunidad, Coyagal, al norte de Quito, en acceder al crédito. Su esposa, quien a la hora de la conversación no estaba presente por encontrarse trabajando, ni le creía. Sinceramente era difícil que me crea, porque siempre hemos hecho en otras agencias y siempre nos han pedido garantías, de no eres carísimo el interés. Digo, y decía, no va a ser, ella me decía, que no puede ser cierto que al 1% no. Y digo, ya que nos fuimos a firmar, digo, ya ves, si nos dieron. Con $58 mensuales, Ramiro cubre la ayuda económica que le permitió salvar sus maizales y no tener que volver allá, al fondo, a la ciudad. Desde Coyagal, parroquia de Pollero, con cámaras de Eduardo Padilla, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y a propósito de los créditos 1x30 de Banecuador, conozcamos cómo acceder a ellos en la siguiente nota. Para sacar más económico también que en otras. Doña Maribel es una de las beneficiarias del crédito del 1x30 y en su caso recibió $5,000 de una forma que nos cuenta muy sencilla. Yendo a preguntar, averiguando ahí, me dijeron que es más fácil para sacar más económico también que en otras en cooperativas o así. Y es que la beneficiaria encuentra diferencias con otro tipo de entidades financieras. Ella es más y toca pagar mensual. Es más de lo que se paga en el Banco del Ecuador. Si usted desea un crédito a 30 años plazo y con 1% de interés o cualquiera de los otros préstamos que ofrece Banecuador a escala nacional, preste atención. Lo primero es ingresar a la página web banecuador.fin.es y en la portada seleccione la opción del 1x30. Allí le van a explicar las características del préstamo y sus beneficios. Luego debe registrar su actividad productiva en el primer enlace que aparece y allí llene sus datos.
Después reúna los siguientes documentos: cédula original, certificado de votación original y una planilla de servicio básico. Después vaya a las agencias de Banecuador a nivel nacional para entregar estos documentos. El proceso es sencillo, según nos explica doña Maribel. Rápido fue, no se demoró mucho. ¿Cuánto más o menos? Un mes. Este beneficio económico se ha entregado en más de 71.000 ocasiones, que equivalen a $200 millones. Lautaro Andrade, Noticias 7. Esta iniciativa de los bonos de 1 por 30, recordemos, inició este año y estaba específicamente enfocado en el sector agrícola, 95 millones destinados específicamente para este sector. Sin embargo, ha sido tal la acogida que ahora incluso, compañeras, se ha abierto esta opción también para los beneficiarios del bono social. Esto es muy importante, que no solamente las personas en temas de agricultura ahora pueden acceder a estos bonos al 1% hasta 30 años, sino también todos los que son beneficiarios del bono social. Si usted, amigo o televidente, quiere hacerlo, puede hacerlo. Lautaro ya lo explicaba bien cómo puede hacerlo en Ban Ecuador y de forma bastante expedita. En la página de Ban Ecuador, donde además tiene pues toda la información para poder acceder a este crédito. 7 de la mañana, 46 minutos, y les contamos que 14 personas que se extraviaron en la vía Yoa Mindo fueron ya localizadas por el Cuerpo de Bomberos de la capital. Esta institución detalló que la noche del sábado 15 de abril pasado activó a su equipo de rescate de montaña junto a la Policía Nacional luego de recibir una alerta de que un grupo de ciclistas estaba extraviado. Según detalló el servicio de emergencias de Q911, los ciclistas incursionaron por la ruta Yoa-Mindo, aprovechando las bondades del clima. Sin embargo, no retornaron a la ciudad de Mindo como habían planificado, y esto generó preocupación en sus familiares, que no tenían, al reportar el incidente al 911, señalaron que ninguno de los ciclistas respondía a las llamadas. Al recibir la alerta se desplegó un grupo de bomberos y la unidad de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, el GOE, que después de varias horas de búsqueda pudo dar con este grupo de ciclistas. Las 14 personas fueron valoradas médicamente para ponerles a buen recaudo y de vuelta con sus familiares. El EQ911 recuerda a la ciudadanía que lo recomendable ante este tipo de excursiones es que solicite una guía justamente al número de emergencia que se va a efectuar esta actividad para poder hacer seguimiento. También ponerles la alerta porque puede haber este seguimiento por parte del servicio de seguridad, del servicio de emergencia, y así evitar estos incidentes. Recordemos que pues nuestros climas suelen cambiar muy a menudo. Tenemos un sol en la mañana y luego puede ser nublado, y esto puede afectar y entorpecer también las excursiones como estas. Y aprovechar esta guía que puede proporcionar también el 911 y la información que deben tener para cualquier momento que se solicite. 44 personas participaron ya en la 26ª expedición antártica ecuatoriana, quienes durante 102 días ejecutaron alrededor de 17 proyectos enfocados en temas de cambio climático. Vamos a conocer más de esta excursión técnico-científica. La bandera del Ecuador flamea en el Polo Sur. Si usted se pregunta por qué, pues es muy sencillo. En la isla Greenwich, en la Antártida, está ubicada la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado. Hasta allá viajaron 44 personas, entre servidores públicos, militares y científicos, como parte de la 26ª expedición que se desarrolló entre noviembre de 2022 y abril de este año. El uso que se le da a la Antártica es netamente para temas de investigación, para temas de ciencia, principalmente en el verano austral, porque nuestra estación es temporal. Dentro de los logros alcanzados en esta incursión está la reconstrucción del módulo 2 de habitabilidad y servicios, infraestructura que tenía 25 años de antigüedad. Y asimismo el mantenimiento general que se le da a la estación científica. Ya se cuenta esta infraestructura con materiales mucho más amigables y también con un mejor aislamiento térmico. Además, se realizó la instalación de equipamiento, cámaras de videovigilancia, estaciones meteorológicas automáticas y sistemas de comunicaciones. Como parte de las actividades científicas, se ejecutaron 17 proyectos de investigación, 10 en la estación ecuatoriana y 7 en estaciones de Brasil, Turquía, Chile, Argentina y Uruguay. Actualmente se realiza un proyecto que es muy importante, que es el de los análisis de riesgos climáticos y no climáticos. Este proyecto tiene una duración de 3 años. Hay mucho interés en los proyectos que están hablando del tema de cambio climático, de biomonitoreo, de caracterizaciones oceanográficas, de dimensiones humanas.
En un año se prevé tener activo ya un proyecto que permita conocer de manera virtual la estación ecuatoriana a través de cámaras de 360 grados y así mirar de cerca parte del trabajo científico que por más de 2 décadas se efectúa en la Antártida. Olga Velasco, Noticias 7.